Hola, hola. Buenas tardes a todos. Soy Natalie Baclini, quien estará acompañándolos durante este webinar como su moderadora. Durante los últimos años he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos con Canadá y México en el área del marketing, colaborando de cerca con empresarios y empresas de la industria creativa de ambos países. Es para mí un honor ser parte de Panorama Creativo, un proyecto en el que el gobierno de Canadá, a través de su embajada en México, ha seleccionado a Centro para dirigir un mapeo del ecosistema creativo nacional y la recopilación de datos sobre los actores principales en diversos sectores de las industrias creativas, como el diseño creativo, diseño gráfico, diseño industrial, diseño editorial, diseño textil y moda, así como medios interactivos, medios audiovisuales y artes escénicas. Este mapeo será útil para promover sinergias y explorar oportunidades de negocio para las empresas canadienses en el ecosistema de México. Hoy continuamos con un ciclo de 8 webinars que están dirigidos a las empresas canadienses, interesados en conocer el mercado de la industria creativa mexicana. Son conversaciones con expertos de México en cada uno de los sectores de las industrias creativas. Es importante que sepan que el idioma oficial del webinar será en español, con traducción simultánea al inglés y al francés. Y por favor, al final de la sesión tendremos 10 minutos para responder a las preguntas del público que pueden ir escribiendo en las opciones de preguntas del webinar. Damos inicio a esta gran conversación, no sin antes agradecer la presencia de representantes del Gobierno de Canadá. Le vamos a dar la bienvenida a Sacha Levasseur-Rivard, consejero de Asuntos Públicos, Educación y Cultura de la Embajada de Canadá en México. Bienvenido de nuevo, Sacha. Qué gusto verte. Muchas gracias, Nathalie. ¿Me escuchan bien? Súper bien. Super. Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette troisième édition d'une série de webinaires qui ont pour but de partager de l'information stratégique auprès des entreprises créatives canadiennes. Today, we will be focusing on digital media, video games, and interactive sectors, which are some of the few industries that have not been as widely affected as others due to the pandemic. L'information qui sera présentée aujourd'hui dans le webinaire provient d'une recherche extensive menée par l'Université Centro, qui est clairement un leader dans le secteur des industries créatives au Mexique, et avec l'appui financier du ministère du Patrimoine canadien. C'est une initiative du Service des délégués commerciaux du Canada afin de vous appuyer, vous, les compagnies canadiennes, dans le développement de vos affaires à l'étranger. As pretty much everywhere around the globe, the Mexican creative sector has been deeply affected by the pandemic. However, even if slowly, we begin to see signs of recovery and potential opportunities for Canadian clients that might well arise in the near future. Mexico has a potential market of 130 million consumers of cultural goods and services online, and who are eager to connect with cultural expressions from other parts of the world. There is absolutely business to be done in Mexico. Nous espérons que l'information que vous recevrez aujourd'hui vous sera utile. N'hésitez surtout pas à communiquer avec Ernesto Miranda, qui est notre délégué commercial pour les industries créatives, pour toute question, commentaire ou suivi. And also stay tuned for the full report that will be published in the coming months by Centro, which will for sure include the reflections and insights that will be coming out from today's webinar. Merci beaucoup. Thank you. Muchas gracias, Nathalie. Te paso la palabra. Merci, muchas gracias, Sacha, por tus palabras. Queremos iniciar esta gran conversación con Roberto Cabezas, director de la licenciatura y los posgrados en medios digitales y tecnología de Centro, que nos va a dar un panorama general de ese sector en México y mucha información más. Bienvenido, Roberto. Qué gusto tenerte. Hola, Natalie, muchas gracias y muchas gracias por ese espacio para compartir un poco sobre la posición de México en relación al resto de América Latina, sobre todo en el sector creativo, enfocándonos en medios interactivos y dándole un poco más de peso a lo que representa en realidad una oportunidad de colaboración internacional en videojuegos, experiencias interactivas, realidades mixtas, que como bien hemos visto el desarrollo de estas tendencias, pues ahora han sido globalmente adoptadas y aceptadas y cada vez tienen un sentido más divergente en sus usos. En torno a México, México representa la posición número 15 entre las economías a nivel mundial, la segunda
en América Latina, y en concreto los valores de exportación en torno a música, videojuegos, el contenido cultural y social que se exporta en materia también de entretenimiento y de ciencia. Cuando digo de ciencia, me refiero a un espacio muy especial de las vinculaciones y colaboraciones que están comenzando a ocurrir, en las que la industria creativa tiene una colaboración con los aspectos científicos. Ocupamos por el momento el lugar y la posición número 18. Lo importante detrás de todos estos números creo que es ver que el sector creativo latinoamericano y en concreto mexicano, a pesar de que la pandemia y los encuentros que tuvimos desafortunados, se ha producido un crecimiento considerable, no solo en temas técnicos, sino también conceptuales que nos permiten la colaboración internacional, porque de alguna manera estos números también respaldan que la posición de México en torno al alcance de producción es bastante grande. Quizá no son unos números que estamos acostumbrados a ver, pero sí nos muestran un camino hacia la oportunidad de colaboración internacional. Dentro de América Latina, en el 2018, pues México representaba una de las 10 comunidades más importantes de empuje hacia los productos culturales, los productos de industria creativa, y representamos la posición número 4, en concreto, como proveedores de productos culturales hacia Canadá. Somos el número 10 en productos de interacción. Los productos de interacción cada vez se consolidan más en diferentes áreas, diferentes habilidades son necesarias para entregar un producto interactivo. Una de las cosas más interesantes que está sucediendo alrededor del mercado y de los sistemas de producción que estamos desarrollando es cómo el aspecto multidisciplinario de los equipos es lo que ha empujado a las colaboraciones también. Entonces, en concreto, México, con relación con Canadá, representan una oportunidad multinacional, multitalento de colaboración para seguir construyendo sobre estos números. Representamos el 1.3 de exportación en el sector videojuego, y quizá el sector videojuego es una cosa muy grande, no representa solamente las consolas, sino que representa de alguna manera las interfaces móviles. Es un sector que crece de manera descomunal cada año, porque nos hemos dado cuenta que el uso de los videojuegos no abarca solamente entretenimiento, sino que hay sectores de videojuegos especializados en producto educativo, producto de investigación, producto de crecimiento personal, que tienen que ver con ramas de gamificación vinculadas al videojuego. Entonces es una oportunidad que va más allá del sector de entretenimiento y que cada vez es más aceptada por los usuarios. El crecimiento en general también de la industria del software lo que representa es una vinculación hacia la industria creativa, de tal manera que el bien cultural se convierte en el bien digital. El crecimiento de la industria de software hace quizá unos 10 años no consideraba la industria creativa como parte de la industria que empuja el desarrollo de software como tendencia. En los últimos 5 u 8 años quizá esto ha cambiado bastante, y para México ha sido importante comenzar a considerar estos números dentro del sector de crecimiento de software y específicamente de infraestructura tecnológica, para tener un mapeo que nos indique en concreto sobre las industrias creativas cuáles son las oportunidades de crecimiento, de vinculación con ramas que han sido tradicionalmente más enfocadas a la técnica. Entonces, de alguna manera, la vinculación que surge entre las profesiones creativas y las oportunidades tecnológicas es que ahora los bienes culturales los estamos cuidando tanto por un buen funcionamiento técnico, pero con una sensibilidad más importante hacia el pensamiento humano. La demografía, la infraestructura digital, nos hemos concentrado de alguna manera en que su medición sea a partir de la movilidad por teléfonos celulares. Es un tipo de medición que por el momento no representa todo el alcance que puede tener el crecimiento de la industria, porque a pesar de que ocupamos la posición número 10 en el mundo, y que estamos diciendo que 87-88% de la población en general tiene acceso a un teléfono móvil, no todos estos teléfonos móviles tienen el acceso tecnológico
para el disfrute o el uso de las aplicaciones interactivas. Entonces, la primera medición, a pesar de que es un bien tecnológico que sí ha permeado todo el país, hay una oportunidad todavía de crecimiento muy grande, concentradas, porque pasa una cosa curiosa, la industria de los interactivos no es una serie de edades condensadas, aunque el 31 millones de habitantes que corresponden entre 15 y 29 años, nos vamos a dar cuenta después que este nivel de población abarca todavía personas hasta quizás los rangos de los 50, 55 años, que de momento utilizan sus teléfonos móviles o pertenecen de alguna manera a la comunidad de gamers o de videojuegos. Y no solo desde el aspecto de entretenimiento, sino que utilizan videojuegos o utilizan aplicaciones dentro de sus teléfonos que les permiten aprender desde la gamificación, y esto también se considera como una oportunidad. Y una de las cosas más relevantes quizá en el último año ha sido el crecimiento del e-commerce, no solo a partir del factor económico, sino que representa un cambio conceptual en la aceptación que el bien digital también cobra un valor que antes era difícil de aceptar. Estábamos acostumbrados a que los bienes culturales tienen que tomar una forma física. Sin embargo, el crecimiento con la pandemia en el 2020 sobre el sector de e-commerce nos muestra que existe de alguna manera la aceptación hacia las personas, hacia la ciudadanía, de aceptar los productos digitales también como bienes culturales. Wow, qué interesante y qué emocionante, Roberto. Muchas gracias por darnos esta perspectiva general sobre el sector. A partir de estas consideraciones, me gustaría que cada uno de nuestros invitados nos compartiera desde su experiencia qué caracteriza y qué necesidades tiene el sector de medios interactivos en México. Para eso le vamos a dar la bienvenida a Mariana Delgado, directora del Centro de Cultura Digital. Hola, Mariana. Bienvenida. Muchas gracias, y gracias a Centro por esta invitación y desde luego a la Embajada de Canadá. Yo dirijo una instancia que pertenece a la Secretaría de Cultura Federal en México. El Centro de Cultura Digital se dedica a experimentar, formar, capacitar, producir, exhibir y distribuir la creación, los productos, el desarrollo de la cultura digital. Nos interesa en particular desdoblar lo digital en mayores entendimientos, sí, como una herramienta de producción y difusión y consumo de la cultura, pero también como un género, un medio, un proceso creativo, como una tecnología, una infraestructura y una capacidad de conocimiento, como una cultura en red, y una cultura digital, que es lo que experimentamos ahora de una manera ubicua, naturalizada y globalizada. Y entender que hay mucho valor cultural en toda la producción digital y asimismo hay un importante valor económico en esa producción. Trabajamos a partir de varios laboratorios que se dedican a los videojuegos, a la literatura electrónica, a los campos de inmersión, a desarrollo, diseño, etcétera. Y también, entre otras cosas, promovemos un programa de economía creativa digital que tiene un proyecto central, se llama Compás Creativo, y es un proyecto de mapeo de economías creativas digitales a partir de metodologías híbridas. Este es un proyecto que arrancamos en 2018, entonces la premisa, la importancia era poder contar como institución con información, con datos duros sobre este campo más emergente, más especializado, más innovador, que nos permitieran diseñar políticas públicas más adecuadas. Entonces, así lanzamos la plataforma de Compás Creativo en el 2019. La primera investigación que hicimos se refirió justamente, agarró los directorios estadísticos de unidades económicas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística para poder ampliar la concepción que teníamos de industrias culturales hacia los campos creativos como el software y el diseño.
Y también para poder entender cómo se estaba perfilando ese desarrollo en cada uno de los estados en México. Hasta el momento, la única información con la que contábamos, que era la cuenta, o la más importante, pues la central, que es la cuenta satélite de cultura, solamente nos entregaba totales nacionales. A partir del estudio que hicimos, que se llamó en su momento México Creativo, pues pudimos identificar que en México había cerca de, estamos hablando de datos de 2018, cerca de 100,000 empresas dedicadas a giros creativos, que es el 1.7 de los establecimientos económicos empresariales de México y el 2.5% del empleo. Esos son datos pues muy importantes. También pudimos identificar que si bien hay una concentración indudable en la Ciudad de México y el Estado de México, también vemos desarrollos, vemos otros polos de desarrollo de economía creativa con distintas especializaciones. Por ejemplo, sí, en el sur, Puebla, Guerrero, tienen un volumen muy importante de establecimientos dedicados a la artesanía, mientras que en Jalisco y en Nuevo León ya despunta el empleo en software, ¿no? Al igual que toda la economía creativa hasta el año pasado, pues era un sector muy pujante, muy gracias a que es muy resiliente a la automatización, a que tiene muchas maneras de diversificarse, pues sí podíamos apreciar que en México en los estados está creciendo hasta el 10% la economía creativa en relación a una media del 5% de otros rubros de la economía, ¿no? Entonces sí, lo encontramos como un sector pujantísimo. Otro estudio que hicimos también como parte de esta plataforma y que creo que ayuda a compartir con ustedes las tendencias y ciertos datos pues más importantes del ecosistema, se refirió a un reporte de innovación entre las empresas dedicadas al campo audiovisual en México. Este estudio lo hicimos con el Banco Interamericano de Desarrollo en un piloto de 2018, lo presentamos en 19 y ahora lo estamos ampliando a nivel nacional a otros campos de la economía creativa como los videojuegos, el diseño y la música. Lo que pudimos apreciar en ese estudio es que la mayor parte, más de la mitad de las empresas audiovisuales en la Ciudad de México y Monterrey son pequeñas empresas de 1 a 10 empleados. Son muy pocas, solamente el 4% de las empresas alcanza a tener más de 250 trabajadores. Lo que sí tienen estas empresas en general es un nivel altísimo de formación y de capacitación. Cerca del 64% de los trabajadores de estas empresas tienen estudios universitarios y el 29% estudios de maestría, frente a una media mexicana de solamente 20% de estudios universitarios. También vemos que el 66% tiene estudios especializados en artes y que el 59% además tiene una carrera universitaria y académica que está corriendo en paralelo. Entonces es personal muy capacitado en general en el ecosistema de las empresas, aquí de audiovisual, pero también lo vemos obviamente en medios interactivos, inmersión, y videojuegos en alguna medida. También podemos apreciar que, bueno, y eso es una parte muy importante, el 70% de las empresas considera que los trabajadores freelancers o independientes son la fuente más importante de su mano laboral, pero B, también de sus innovaciones, ¿no? Hay mucha capacidad de producción de contenido creativo en esa fuerza de mano independiente. Y son absolutamente centrales, obviamente, a los campos como el diseño, los servicios de diseño y el desarrollo de software.
Entonces, a grandes rasgos, vemos las tendencias son un nivel muy alto de formación a nivel de las empresas, también un nivel muy importante de transición, de complementariedad con carreras más técnicas, como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Una importante también traducción o mudanza hacia los entornos, los productos, los desarrollos digitales, cada vez una importancia creciente del Internet como fuente de comercio y de negocio. Una relación sana con las instituciones, con las cámaras de comercio y con los centros de investigación y académicos. Y en esa medida también razonables desarrollos de innovación. Entonces, eso ha sido hasta ahora el trabajo que hemos hecho. Este año, desde el año pasado, estamos concentrados en un Directorio Comercial y Estadístico de Servicios Creativos Digitales de México. Lo arrancamos con 5 estados, los principales: Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Hidalgo y Yucatán, en un piloto. Este año lo estamos ampliando a todos los estados del país. ¿Qué queremos? Sí queremos obtener esta valiosa información estadística que nos permite entender las profundas transformaciones que están teniendo lugar, pero también realmente queremos poder ofrecer, por ejemplo, en el campo de la colaboración y del intercambio y del desarrollo, poder ofrecer a Canadá un directorio de servicios creativos mexicanos, justamente sí, de estas empresas que están despuntando y también de los freelancers, de los trabajadores independientes que están cambiando los mapas de lo que conocíamos como economía creativa o industria cultural en México. Para eso lo interesante es que redibujamos las cadenas de valores en base a todas las nuevas mediaciones que están presentes en los campos digitales, las nuevas especializaciones también. Ese es un proyecto en curso en el que, por cierto, colaboramos con Centro y que esperamos este año y el próximo año ya nos estén arrojando, o sea, entregando y compartiendo directorios profesionales para poder contar con mano de obra mexicana. Y pues en específico también, quizás ya para cerrar, el campo de la inmersión y la realidad virtual, realidad ampliada y mixta, que es algo que el CCD ha venido trabajando desde hace años a través de su laboratorio, también en colaboración con Centro y en colaboración con la empresa privada, pues vemos que es un campo emergente, creciente, siempre vinculado sí a diseño, sí a videojuegos, hasta ahora no como un campo autónomo, sino en relación a otros servicios, a otros productos, pero sin duda muy sofisticado y artísticamente con niveles altísimos de producción. Y pues sin más, Natalie, Roberto, creo que eso es lo que les compartiría a reserva de lo que surja después. Gran trabajo y muy valiosa información. Muchísimas gracias, Mariana, por tu intervención. Contamos ahora también con la presencia de Gilberto Castro, cofundador y director creativo en Intus Diseño Interactivo. Bienvenido, Gilberto, y nos interesa mucho que nos compartes tu visión sobre el incremento de los estudios creativos con desarrollo de tecnología y cómo es un terreno fértil en el mercado de producción de experiencias culturales y comerciales que utilizan tecnología de realidad aumentada y realidad virtual y experiencias de inmersión. Gracias por compartirnos tus datos y buenas prácticas desde tu experiencia. Y bienvenido. Gracias, Natalie, y gracias a Centro por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Yo soy Gilberto Castro, soy cofundador de Intus Interactive Design. Es un estudio especializado en experiencias multimedia e instalaciones interactivas. Tenemos aproximadamente 12 años desde que se creó la compañía y bueno, en nuestro portafolio tenemos más de 300 proyectos desarrollados con
tecnologías interactivas e inmersivas. Hemos trabajado para distintos clientes como Nike, Porsche, Volkswagen, la industria automotriz. Hemos trabajado para Disney, para Amazon, y bueno, la cartera de clientes y de proyectos que tenemos es amplia y en diferentes campos de las tecnologías inmersivas e interactivas, desde projection mapping, pantallas multitouch, realidad virtual, realidades mixtas, y bueno, ahora todo esto que está teniendo mucho auge de las realidades extendidas. Estos servicios que ofrecemos, pues siempre empiezan con la creatividad, ¿no? Creemos que la parte de la innovación es esencial en este rubro. Si no estás siempre buscando nuevas tecnologías, nuevas soluciones, nuevos softwares, nuevas formas de ejecutar, pues digamos que es difícil estar al día en estos servicios. Yo quería platicarles un poco como nuestra historia, que tal vez les puede dar una referencia del mercado mexicano. Nosotros empezamos hace 12 años con pantallas multitouch de gran formato. Eran pantallas touchscreen de más de 2 metros o instalaciones de pantallas interactivas, y curiosamente empezamos en el desarrollo de hardware. Hacíamos la integración de estos hardwares por medio de cámaras infrarrojas, proyecciones y desarrollo de software, y vendimos algunas unidades. De hecho, vendimos una para Unilever, que fue uno de los primeros clientes que le ofrecimos esto, pero rápidamente nos dimos cuenta que pues el desarrollo de hardware en México estaba en pañales y había otros países que ya estaban implementando estas soluciones de manera industrial. Y justo en la época donde apenas salía el primer iPhone, ¿no? Entonces, ahí lo que decidimos fue cambiar completamente de giro y nos dedicamos completamente al contenido. En vez de estar desarrollando el hardware, dijimos, vamos mejor a importar el hardware y, digamos, exportar el contenido. Entonces ahí fue cuando nos volvimos un estudio de contenido, empezamos desarrollando software y desarrollando aplicaciones multitouch. Y en breve empezamos integrando técnicas de projection mapping, hicimos algunos mappings importantes en la ciudad, y después empezamos a integrar la realidad virtual con el gran boom cuando empezó Oculus y HTC Vive a integrar sus productos en la economía global. Yo creo que, como decía Mariana, sí creo que últimamente, este último año, estos últimos 2 años, la empresa se ha dedicado más a exportar los servicios, más, sí seguimos teniendo clientes en México, pero hemos tenido la oportunidad de exportar nuestros servicios a otros países, sobre todo en Estados Unidos, por lo cual creo que es una buena oportunidad para la industria canadiense en también empezar a explorar pues estos campos en México. Y justo fue esta experiencia que nos ha dado al exportar nuestros servicios a otros países, nos ha hecho ver cuáles son las necesidades que pueden tener y cuáles son las necesidades que podemos tener nosotros. Y en primer punto, pues diría que es el contenido, ¿no? En México tenemos grandes creativos, grandes diseñadores, tenemos una industria enorme en relación a la creatividad. Creo que tenemos un talento joven, también es un país con muchos egresados de jóvenes que cada día salen más preparados y cada día tienen mayores aportaciones a este rubro, y creo que ahí es donde está tal vez uno de los puntos claves en la oportunidad de México hacia el exterior, es justamente la exportación de servicios de contenido, desde cosas de diseño, cosas de programación, desarrollo de software, que es justo lo que pues está haciendo Intus y lo que hemos estado haciendo en nuestra práctica los últimos días. Les puedo decir también que cuando nosotros nos empezamos justo en esa época, hace 12 años, sí era contados con los dedos las empresas que estábamos dando estos servicios, eran muy pocas. Y pues estábamos investigando quién era la competencia, quién está haciendo qué. Y bueno, ahora les puedo decir que el crecimiento fue exponencial. Ahora
tanto la oferta como la demanda en este tipo de servicios es enorme. Y bueno, creo que en este sentido de las buenas prácticas, yo siempre he creído que está siempre atrás de la innovación, que también tiene que ver, como decía Roberto, con esta parte artística, creativa, de siempre ir un paso adelante. Creo que en México somos muy creativos para justo hacer estas soluciones o estas integraciones para diferentes servicios. Y bueno, a grandes rasgos ese sería el comentario que tendría. Súper. Muchísimas gracias, Gil. Y para cerrar este primer bloque, que nos ha ofrecido un panorama general, nos acompaña Federico Isuani, fundador de Beso y presidente de IAB México, Internet Advertising Bureau. Y bueno, Federico viene a compartirnos datos y historias de éxito empresariales. Bienvenido, Federico. Qué gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Centro. Muchísimas gracias, Embajada de Canadá. Es un gusto, es un gran honor estar con ustedes el día de hoy. Me interesó mucho justamente la temática de esta ponencia, porque estamos pasando por un momento único. Un momento que comenzó siendo un momento inesperado para muchos, que generó un cambio o aceleró muchos cambios muy importantes a la industria de la comunicación y obviamente dentro de México esto no ha sido la excepción. Mariana recién dio muchos datos del mercado laboral. Un tema muy importante a entender es que la pandemia ha eliminado por distintas fuentes, todavía no formales porque no hay los últimos estudios, pero casi el 30% de los puestos de trabajo de la industria de la comunicación en México. Si esto lo aunamos a que al mismo tiempo la pandemia ha permitido ver que se puede contratar proveedores, que se puede contratar talento, ya no en la ciudad donde está, sino que realmente no es una utopía el poder tener talento en otros países. Esto ha abierto el campo de oportunidades de una manera nunca antes vista y sumamente acelerada para México hacia otros países. Con esto quiero decir que este es el mejor momento para cualquier necesidad de cualquier empresario que esté fuera de México, cualquier oportunidad de poder trabajar con proveedores o con clientes mexicanos, este es el momento. Estoy viendo constantemente la apertura de muchos clientes y de muchas agencias de comunicación, clientes en poder empezar a contratar servicios de comunicación de parte de otros países, y me he enterado de que varios de estos casos han sido de Canadá, pero también hemos visto por primera vez muchas agencias que comienzan a contratar servicios de producción, de diseño o de distintas capacidades que hasta este momento se veían como lejos, ¿no? A partir de lo que entendíamos como oportunidades para una agencia mexicana, y que en este momento se están haciendo realidad. Entendamos que esto, obviamente uno puede pensar que con la vuelta de la pandemia esto podría reducirse. Yo soy un firme creyente de que esto no es así. Es decir, sí, es verdad, quizá empieza el ecosistema de la comunicación en México a volver a utilizar los proveedores locales. Sin embargo, esto ha dado la oportunidad de empezar a probar esta dinámica internacional, desgeolocalizada, que nos permite por primera vez tener un aspecto mucho más amplio, o permite a México y a la región, porque mucho de esto está manejado y centralizado en México, el poder entender que los proveedores, como por ejemplo de Canadá, ya son un proveedor totalmente factible como si fuera un proveedor local. Y algo muy importante también tener en cuenta sobre el mercado mexicano dentro de estas oportunidades es que hay cada día más estrategias regionales latinoamericanas que son manejadas desde México. Y esto te da la pauta o te permite entender que la puerta de ingreso a toda la región se está haciendo a través de este país. Con esto lo que quiero decir es que si juntamos estos dos simples comentarios que le estoy diciendo, estoy entendiendo y estoy viendo ya como, por ejemplo, muchas empresas de virtual reality, muchas empresas de influence marketing, que antes no tenían acceso, ya están trabajando con agencias en México. Asimismo, muchos clientes ya están aceptando la posibilidad de poder trabajar con proveedores que están afuera sin ningún tipo de reparo,
porque entendieron que realmente era exactamente igual verse por Zoom, no importa dónde estés, y más con una herramienta como la que estamos viendo, que tiene traducción automática, que yo hasta el día de hoy no la había visto. Y esto solamente creo que apoya aún más lo que estamos comentando. Entonces, lo que quiero decirle a quien está escuchando esta ponencia es, este es el momento. Este es el momento de pensar de poder trabajar en México, tanto con clientes como proveedores, y esto es un momento único que quiero dejarles como reflexión. Con lo cual, es solamente esto que quería abrir como ponencia. Muchísimas gracias y por supuesto que si necesitan mucha más información a través del centro, puedo darles muchos más casos o abrirle la oportunidad a encontrar este suite de proveedores o clientes perfectos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Federico. Y bueno, para abrir este segundo bloque, invito de nuevo a Roberto para compartir datos de los subsectores más fuertes en México. Te dejo la palabra, Roberto. Gracias. En la historia del desarrollo de los interactivos, los videojuegos han sido la directriz que marca el crecimiento numérico. Sin embargo, el área de videojuegos en cuestión de habilidades, de contenidos, como decía Gilberto, es lo que más oportunidad de potenciación tiene en el aspecto colaborativo. Comprender la cultura de un país requiere el insight desde el propio país, y la colaboración externa puede llegar a enriquecer ese insight. Entonces, los videojuegos, como les mencionaba al principio, es una gama de edades bastante diversa, es un rango de edades bastante grande. Hay cosas muy curiosas, hay gente que todavía juega desde los 16 hasta los 50 o 55 años. Entonces, es una posibilidad de público de captación bastante grande, y que en números muy concretos cada año tiene una tendencia exponencial de crecimiento. Iberoamérica, en concreto, en cuestión de tecnologías inmersivas, está dentro de los primeros 22 países que empujan el crecimiento de estas tecnologías, el uso de estas tecnologías. Culturalmente, se ha vinculado la realidad mixta, la realidad aumentada, con aspectos únicamente de entretenimiento. Sin embargo, esta visualización o esta visión de crecimiento exponencial de 15.6 trillones de dólares incluye aspectos no solamente del entretenimiento, porque la realidad virtual, la realidad aumentada, están siendo utilizadas por industria aeroespacial, industrias médicas, el área de salud se está viendo súper beneficiada con la inclusión de tecnologías de realidad virtual y de realidad aumentada en aspectos de educación, en aspectos de servicio, de proporción de servicio, para llevar un mejor control de pacientes. Entonces, el uso de estas tecnologías se está extendiendo más allá de lo que tradicionalmente se comprendía como entretenimiento interactivo o de videojuegos. El uso de las tecnologías por el momento, pues sí está más concentrado en la realidad virtual. Es una tecnología que tiene un poco más de historia y por eso ha sido adoptada, digamos, de forma temprana. Pero las oportunidades que representa la realidad aumentada, la realidad mixta, el poder posicionar el cuerpo y las sensaciones un paso más allá de la vista, también nos habla de un tema de inclusión. La realidad virtual de alguna manera condiciona al ojo, y las demás oportunidades de comprender la realidad a través de los medios digitales también nos habla de una integración cultural de población que hemos dejado de lado de alguna manera. Entonces, el crecimiento que se muestra en esas diapositivas está vinculado más allá con el videojuego y en el aspecto de entretenimiento, como les decía antes. Siempre hay un potencial en el que quizá de manera general la gamificación y el diseño interactivo y la comprensión cultural de dónde se desarrollan estas tecnologías es lo que potencia su uso y su adopción. Y en concreto, hay 3 factores que nos hablan del desarrollo iberoamericano, de la industria interactiva. Uno de esos es el
el retorno anual de inversión, que es la vinculación de las posibilidades de colaboración. Como bien decía Federico, cuando yo abro los ojos y veo que puedo tener acceso a un equipo multidisciplinario, a un equipo con un mayor alcance, el crecimiento es indudable. Los trends o las estrategias hacia dónde se dirigen los esfuerzos tecnológicos, conceptuales, son otra de las directrices que se conducen en pensamiento colectivo. El pensamiento colectivo es lo que ha empujado de alguna manera en estos últimos años el desarrollo no solamente práctico, sino conceptual del uso de estas tecnologías. Y existe ahora, como bien lo mencionaba Mariana también, un interés de explorar y de desarrollar investigación en conjunto de instituciones públicas, instituciones privadas, para comprender mejor la dinámica de la interacción en la que nos estamos metiendo. Es una de las tendencias, creo, más relevantes, porque la experimentación, como vamos a ver en los casos siguientes de éxito, es totalmente diversa. Piezas como las de Rafael Lozano Hemberg, que se incluyen dentro de una bienal y hacen crecer el sistema de comprensión del arte hacia estas nuevas experiencias, es una de las muestras de cómo el trabajo multidisciplinario puede empujar el crecimiento también del concepto de medios digitales interactivos hacia mercados que antes eran un poco más tradicionales. Festivales como MUTEC, en el que el crecimiento se da por la necesidad de llevar la experiencia personal a las personas, en las sensaciones que el festival en físico tiene, cómo transformarlas y repensarlas para que puedan seguir siendo experimentadas, porque de alguna manera las tecnologías interactivas y de realidad mixta, la intención o la buena intención que tienen es conservar la conexión humana y amplificar la conexión humana a pesar de la distancia física. Oficinas como Massive Art, que es uno de los estudios canadienses que ha revolucionado más la comprensión y el uso de estas tecnologías. Björk Digital, que es una experiencia mixta entre videos que fueron capturados en 360 con realidad virtual. Y aquí hay un caso también bastante curioso de Trick Eye, que es una forma de comprender la inmersión desde un punto de vista más analógico y cómo también no solo es la digitalización de una técnica o de una tecnología, sino que es la misma sensación y lectura de las personas las que nos permite introducirnos en estos ambientes. Van Gogh Alive, que es un espacio a gran escala. Creo que Gilberto tiene mucha experiencia también que nos podría compartir de su proceso creativo para espacios a gran escala. Entonces, la necesidad de perfiles, la necesidad de colaboración va más allá de un perfil en específico. Cuando la imaginación también la potenciamos hacia nuevas oportunidades, ocurren cosas como Carne y Arena, donde una persona como Alejandro González Iñárritu, formación de cine, se da la oportunidad de comprender nuevas narrativas, se da la oportunidad de comprender nuevas formas de contar historias. Es quizá cuando nosotros podremos llegar a presenciar el mayor crecimiento y adopción de estas tecnologías. Porque más allá de que tengamos el alcance hoy en infraestructura, en dispositivos, lo importante es buscar la adopción de estas tecnologías y el beneficio social, cultural que puede tener esa adopción dentro de las tecnologías. Las historias de éxito que hemos concentrado tocan muchos de los puntos más relevantes del trabajo multidisciplinario que ahora es necesario para la construcción de conocimiento, para la construcción de producto y de servicio digital. Entonces, la oportunidad de colaboración más fuerte va más allá de la técnica, sino que es la colaboración cultural y la colaboración y el entendimiento de una sociedad que puede ser potenciada a través de la interacción y de los medios digitales. Y por mi parte, eso sería todo, Natalie. Súper, buenísimo. Creo que ahora invitamos también a todos, a Mariana, a Gilberto, a Federico, para juntarnos. También recordar a todos los asistentes
de poner sus preguntas ahí abajo en la sección de Q&A para que podamos también empezar esa sesión ¿no? Y poder compartir más casos de éxito o dudas. Tenemos ya dos preguntas. No sé si vamos empezando. Bueno, voy a empezar con la primera pregunta. Es para Gilberto. De acuerdo a las experiencias de Intus, un estudio de creatividad y tecnología en México, ¿qué porcentaje anual de proyectos los realiza en colaboración internacional y qué proyecto puede ejemplificar una colaboración de este tipo? Genial. Sí, pues podría decir que al día de hoy sí sería un 50% y un 50%. Y podría mostrarles un proyecto si quieren, o compartir mi pantalla y mostrarles brevemente. ¿Les parece bien? Bueno, entonces les voy a compartir rápidamente. Este es un proyecto que se hizo en colaboración con el Instituto del Color Pantón, que el año pasado, en 2020, se hizo el Color of the Year, que fue este azul un poco oscuro. La instalación se hizo en Nueva York, en el Museo Arctic House, donde hay muchos artistas de gran escala han exhibido ahí sus trabajos, y lo que hicimos fue justo una colaboración. Intus en México desarrollamos todo el contenido, todo el guión, toda la experiencia, cómo iba a funcionar, desde el guión, desde la preproducción, la producción tal cual del contenido, y también la instalación y el montaje del contenido. También fue una colaboración artística porque también el instituto pues dio sus directrices de cómo quería presentar su color. Entonces este es un ejemplo como interesante de colaboración entre varias empresas de distintos países, en este caso México desarrollando el contenido, y por ejemplo allá pues el hardware, ¿no? La infraestructura para poder desarrollar un proyecto de esta escala. Súper, muchas gracias por compartir, Gil. Antes de seguir y esperando que los asistentes ponen más preguntas, quiero hacerles la pregunta a todos, que creo que es de las más importantes también. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, Mariana, Gil, Federico, Roberto, sus recomendaciones y buenas prácticas para los empresarios canadienses en el sector de medios interactivos en México? ¿Qué recomiendan? ¿Puedo comenzar? Por favor. Perfecto. Lo primero es un tema de confianza. Y ojo, no confianza en el proveedor en sí, sino en confianza en la metodología de este trabajo remoto. Una muy buena práctica que he visto es empresas que están ofreciendo servicios y con algún tipo de prueba, en el cual esto no implica una erogación inmediata. Por supuesto, no estoy diciendo que hay que hacer su trabajo gratis, pero el mostrar las capacidades, y no solo contarlo, sino permitirle a este cliente en el mercado mexicano que pruebe el servicio, ¿sí? De una manera sin costo. Les puedo asegurar que el mercado mexicano es muy leal. Cuando hay cierta desconfianza que no sé si se va a poder hacer esto. Cuando tú le ofreces algo a un empresario en México, ese lo comprueba, les puedo asegurar que se les abren todas las puertas. Es muy buena práctica el ofrecer esto solamente para conocer a estos clientes. Les puedo asegurar que va a tener muy buenos resultados luego. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar? Yo agregaría quizás también que hay una predisposición a favor de las empresas, particularmente canadienses, por alguna, o sea, como que ha ganado ese prestigio en este continente, y desde hace años que las empresas mexicanas están volteando para los servicios a las canadienses. Sería bonito también que las canadienses volteen hacia las mexicanas para hacer este intercambio más fluido, ¿no? De servicios de un lado para el otro y al revés también.
Vemos últimamente, en los últimos 3 años, también muchas empresas de Quebec en particular estableciendo acá oficinas o representantes, ¿no? En realidad es un terreno fecundo. No sé, ahora viene el nuevo Tratado de Libre Comercio, nuevas condiciones, seguimos en sintonía en lo que más importa. En realidad esta es una relación ganada de antemano. Sí. Roberto, ¿quieres agregar algo? Y quizá en esa misma línea de Mariana, yo les recomendaría estudiar los estímulos fiscales que hay para las empresas mexicanas. Tenemos dentro de México, en realidad, estímulos fiscales que consideran las artes y el desarrollo de software por separado, pero al mismo tiempo alineados a la economía creativa. Es una cosa muy extraña porque creo que la economía creativa de alguna manera todavía está en esta zona encontrando su propio perfil y vinculación y balance con las industrias tecnológicas. Entonces, de repente aparecen apoyos como ProSoft, por ejemplo, en que dicen, este apoyo está abierto para la industria creativa para el desarrollo de software. Y el desarrollo de software en la industria creativa es una cosa bastante diversa, pero existen esos apoyos y están siendo poco utilizados porque no hay una claridad en el alcance que puede tener el producto final. Entonces, una oportunidad de colaboración es investigar sobre estas posibilidades de estímulos fiscales que existen también en Canadá. Son muy diferentes los que están en Canadá, porque los de Canadá son totalmente enfocados al cobro final o anual. Los de México van enfocados a conseguir un apoyo para que exista el producto final. Entonces, creo que puede existir una colaboración bastante enriquecedora, porque de parte de México podemos tener los estímulos fiscales que empujan el inicio de los proyectos y de parte de Canadá pueden existir los estímulos fiscales que de alguna manera quizá no son los que te mantengan, pero sí te pueden dar oportunidad de tener una línea de crecimiento continua. Oye, Roberto, nos está preguntando, Monique Octo, ¿dónde sería el lugar o con quién se podría tener más información sobre estos estímulos fiscales? Creo que el mejor lugar va a ser el reporte que estamos trabajando porque están repartidos en todas las plataformas de gobierno mexicano, de todo lo que tenga que ver con estímulo federal o nacional, está muy distribuido. Entonces creo que el mejor lugar va a ser esta publicación que estamos trabajando. Ok. Y bueno, Marcos está preguntando si los estímulos fiscales son los de EFI. EFICINE son parte de los EFI, EFICINE, EFIARTES, pero la ventaja es que cada vez se extienden y abrazan posibilidades creativas más allá de los aspectos tradicionales audiovisuales y de videojuego. Entonces, la ventaja que hemos tenido es que de parte de las autoridades mexicanas ha existido esta apertura para considerar prácticas que sí son contemporáneas en el sentido de experiencia y de interacción. Ok, perfecto. Oye, antes de llegar también de las últimas preguntas y así dando un poco más de tiempo a nuestra audiencia, ¿no? Que haga más preguntas. No sé si tienen también historias de éxito, de cómo sí se han hecho estas colaboraciones o este trabajo entre empresas mexicanas y canadienses en este rubro. Yo sugeriría, que ya lo comentó Roberto, pero que está interesante, fue el de MUTEC, que es un festival en Canadá que empezó en Canadá y justo cuando lo exportaron a México fue cuando empezaron a hacerlo en más países. México fue como su primer experimento de cómo moverse a otro lugar y fue un total éxito. De hecho, hay más gente en los festivales de MUTEC en México que, bueno, ya ahora no, pero cuando podíamos hacer festivales, se juntaba, había más personas que iban a este festival en México que en Canadá, entonces ese creo que es interesante. También el que comentabas de Lozano Gemer también me pareció muy bueno. Sí, también he trabajado con Massive Art en algunos proyectos, creo que hay muchas oportunidades, como lo decía Federico, es el momento, y más en esta industria específica y en este momento. Sí, y quizás solo para redondear un poco lo de los estímulos en México
Hay, por ejemplo, para diferentes rubros de ciencia, de ingeniería, pero son accesibles por medio del pensamiento creativo, porque en realidad el acceso al fundraising científico ahora tiene una componente de visualización, por ejemplo, que está muy ligada a la industria creativa y que nos permite establecer más líneas de colaboración entre nacionales, internacionales, la experiencia y la sensibilidad que pueden tener los científicos hacia los números, con la sensibilidad y la experiencia que puede desarrollar un diseñador para que pueda ser mejor comprendida la información. Entonces los estímulos, creo que parte del consejo sería que no se dejen llevar porque dice estímulos para artes o estímulos para ciencia, porque hay una conexión indirecta, pero posible. Totalmente. Súper. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Jaime también estaba preguntando cómo podría contactar y hacer sinergia en proyectos. Nada más para que todo el mundo sepa, sí va a haber un reporte que se va a compartir al final y los contactos de cada uno para que puedan tener como esta interacción con todos. Y no sé si hay más preguntas o si alguno de ustedes, Roberto, Federico, Mariana, Gilberto, quieran agregar algo más antes de que cerremos esta gran sesión. En mi caso, nuevamente, y sé que voy a sonar reiterativo, creo que esta ponencia viene en el momento que les venimos diciendo. Es un momento coyuntural único, que va a cambiar con la reactivación de las industrias. Pueden acomodarse algunas fichas que se han desacomodado, pero para lo que estamos hablando es un momento único de interacción entre los dos mercados. Canadá y México siempre tuvieron mucho que compartir, y más con el TIMEC hay muchas cosas para hacer. Sin embargo, la coyuntura de la pandemia ha acelerado estos cambios que hacen que el que apueste a este momento va a tener frutos muy, muy buenos. Totalmente. Sí, de acuerdo. Apareció una pregunta más. Estamos justo con 2 minutos. Marcos Millón es artista visual y tiene un proyecto de arte en realidad virtual y quiere saber dónde puede encontrar proveedores que le ayuden a resolver la fase tecnológica. Ahí, Marco, si quieres, yo te puedo poner en contacto con la IAB, que organiza el ecosistema justamente de comunicación del país, aquí en México, y de esa manera quizá pueden tener algún tipo de ayuda en qué tipo de empresa pueden estar resolviendo ese tema. Buenísimo. Bueno, entonces yo creo que ya estamos llegando al final ¿no? de esta gran conversación, mucha información, muchos datos, mucha emoción, por todas las oportunidades que se pueden dar. Agradecemos a todos los asistentes por haberse conectado a este tercer webinar, que es un ciclo que tendremos, que durará hasta finales de mayo. Y bueno, estos espacios de conversación les ayudarán a los empresarios canadienses a seguir conociendo la industria creativa entre México y Canadá y así identificar oportunidades de negocio. Los esperamos en el próximo webinar, Creatividad sin Fronteras, oportunidades de negocio en el sector de medios audiovisuales. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de ese panorama creativo. Gracias a todos una vez más. Gracias.